el doctor José María Salgado, es vicepresidente de la Asociación de Derecho Procesal, es profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial en la UBA y titular asociado en la Universidad Nacional de José C. Paz, es secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, es disertante en conferencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es autor y coautor de numerosas publicaciones. Bueno, doctor. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. La verdad que un placer, un honor estar en estas jornadas preparatorias ya del próximo congreso. Esto de la pandemia hace que el tiempo se pase rápido para algunas cosas y lento para otras, ¿no? Así que muy agradecido de poder acompañarlos, sobre todo a la doctora Claudia Salazar, a Leonardo González Amar, a Cristina La Vega, que son integrantes del comité ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que trabajan incansablemente haciendo cursos, actividades, y verdaderamente ayudan muchísimo al crecimiento que estamos teniendo, tanto la asociación como la comisión de jóvenes. Creo que bueno, dentro de los que hay, a veces hay ganadores y de la pandemia, creo que la asociación, por el trabajo que hemos hecho todos, ha crecido mucho en este tiempo, con nuevos asociados y demás. Creo que nos podemos contar entre ellos. El tema que, digamos, que de mi disertación y con el que me han invitado, de la tutela preventiva, digamos, yo creo que tiene una dimensión más extensa. La voy a marcar, voy a trazar algunas cuestiones que me parecen importantes, y me voy a centrar, obviamente, porque se trata del análisis de la reforma y el impacto del Código Civil y Comercial, fundamentalmente en la regulación que trae el código a partir del artículo 1710 en adelante, fundamentalmente en 3 artículos que tocan estos temas que están muy referidos a lo que es lo procesal, y yo ya les adelanto, creo que es una regulación muy modulable, muy útil, que cuando uno empiece a notar la dimensión que tiene, se va a utilizar mucho más de lo que ya se utiliza. Tengo algún fallo por ahí para comentarles que puede resultar de interés. Valeria, te quería preguntar cuánto tiempo puedo hablar más o menos, porque sé que está pautado 7:30, no tengo ningún inconveniente en hacerlo en ese tiempo. Y Doc, 45 minutos. Bueno. Sí, si necesitas unos minutos más. No, al contrario, necesito minutos menos, para que no se duerma la Bueno, gente. cuando usted decida. Venimos un poquito No, demorados, así que vamos a terminar bien entonces. voy entonces a centrarme para poder respetar también el horario de todos, que parece que el Zoom te tiene ahí a disposición, y más que a disposición te tiene como un esclavo. Así que vamos a hablar de todo esto en el tiempo que nos queda. Miren, fundamentalmente el punto de partida de lo que quería compartir con ustedes es una clara dificultad de la que nos tenemos que hacer cargo, sobre todo los procesalistas, en este tema, que es el problema del lenguaje. Cuando uno ya empieza a hablar de tutela preventiva, se empiezan a cruzar los planetas, y cuando empezamos a leer también el Código Civil y Comercial, sobre todo cuando habla en el artículo 1713 de que se puede decretar de oficio, de forma definitiva, de forma provisoria, ya a veces la confusión nos hace no ver de qué estamos hablando, porque pasamos a hablar de provisorio definitivo, de verosímil aprobado, de urgente a no urgente, de rápido a lento, y de los grados de conocimiento, y después lo empezamos a mezclar con categorías jurídicas que a lo mejor yo muchas veces pienso que en definitiva estamos todos hablando de lo mismo, pero igual seguimos discutiendo. Cuando nos metemos ya en las medidas cautelares, las cautelas materiales, las medidas autosatisfactivas, y entonces si es preventivo, ¿por qué no es una acción declarativa? ¿Por qué no es un amparo? ¿Y por qué, digamos, no es una condena de futuro? Porque digo,
en este ámbito de lo preventivo, si nos vamos a parar desde ahí, estamos pensando en trabajar para que algo que puede suceder no suceda. Y esa es la clave, y es algo que en materia de derecho procesal y sobre todo del ejercicio jurisdiccional, lo podemos tener como una deuda. Hace un rato daba una clase sobre acción declarativa, y claro, la historia de la acción declarativa lo demuestra, y yo creo que está dentro de la tutela preventiva. Lo que demoramos en que la jurisdicción pudiera darnos, o pudiera dar a los justiciables un mecanismo para despejar un estado de incertidumbre sobre una relación jurídica antes de que se generen incumplimientos, antes de que se generen los daños. Lo propio, digamos, para ir tocando determinados temas, también pasa con la condena de futuro en materia de desalojo, que tiene un antecedente legislativo en Alemania, y vean este artículo de la ZPO, la demanda para cumplimiento futuro, es decir, no solo para un desalojo, para cualquier cumplimiento futuro, puede ser interpuesta, además de los casos de los artículos anteriores, cuando se ha justificado el temor, basándose en las circunstancias de que el autor no cumplirá la prestación en tiempo, es decir, en cualquier tipo de relación jurídica. Nosotros en Argentina fuimos tomando estos lineamientos preventivos, digamos, de manera, en lo definitivo, muy lenta, y en lo cautelar o provisorio, quizá un tanto desordenado. Y les voy a poner un ejemplo de los problemas que yo detecto en temas de lenguaje. Es decir, y voy a citar a profesores, maestros y amigos que lo tienen escrito, y que, por ejemplo, Enrique Falcón, que tengo que reconocerlo como uno de mis grandes maestros, con quien yo aprendí un montón de cosas y me dio un montón de posibilidades, y que en esto estoy totalmente en desacuerdo con digamos, los rangos que plantea en lo que es lo cautelar. Porque digo, acá lo preventivo está tanto lo definitivo como lo cautelar. Por ejemplo, medida cautelar clásica. Nos dicen verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Medida innovativa. Verosimilitud en el derecho y reparabilidad del perjuicio. Anticipación de tutela. Certeza suficiente y peligro en la frustración del derecho. Autosatisfactivo o de satisfacción inmediata en los casos en que dejémoslo con un traslado previo para no violar el contradictorio. Nos hablan de evidencia y peligro de frustración del derecho. Eso tanto Falcón, Arás y Kaminker, que también han hecho estas digamos, diferenciaciones. Lo que a mí me cuesta, y vuelvo al tema del lenguaje, es saber cuál es la diferencia entre verosímil y certeza. Lo digo porque, para escribirlo puede resultar atractivo, pero para explicarlo y llevarlo a la práctica me resulta sumamente confuso decir que para mí algo es verosímil o que tengo la certeza. Lo digo porque además, cuando un juez en general tiene la certeza en un proceso civil, y tiene la certeza de que una de las hipótesis es la que es la prevaleciente respecto de las demás, tiene por probadas las circunstancias de hecho y dicta sentencia. Tan sencillo como eso. Con lo cual me parece que llevar a la etapa cautelar discusiones que son más de la etapa de decisión, no resulta bueno, y no resulta bueno especialmente porque cuando yo considero, y esto después lo puedo compartir con todos ustedes, un trabajo que ya tiene varios años, que hablo de verosimilitud, me pregunto de qué estoy hablando cuando digo verosimilitud, ¿de prueba o de creencia? Y esto es muy relevante, porque si uno está hablando en sede cautelar, es decir, en provisoriedad, y habla de verosimilitud, yo lo que tengo que pensar es si creo en el relato que me está por lo menos proponiendo en general, salvo que estemos en algún proceso contra el Estado o en algún otro tipo de proceso, que me lo está proponiendo una de las partes. Entonces, todavía no conozco el relato de la parte contraria, todavía no se ha producido la prueba ni se ha debatido sobre la prueba. Con lo cual,
las versiones todavía se pueden creer o no, porque de acuerdo a las circunstancias que me cuenta una sola de las partes, es posible que esto haya sido así. Y la otra pata es si a raíz de esa creencia, además es necesaria la intervención jurisdiccional para garantizar ese derecho. Claro, cuando uno dice esto, las demás categorías que parecieran resultar más asimilables a una escalera hacia la verdad, porque si pasamos de verosimilitud a certeza y evidencia, estamos como acercándonos a la verdad, participan, en primer lugar, de, si esto fuera posible, de una sentencia de mérito. Con lo cual, yo dejaría, por lo menos en esta instancia, la separaría de lo que es lo cautelar y me quedaría con una creencia en una versión de los hechos y en la necesidad de la intervención jurisdiccional temprana para lograr que ese derecho no se frustre. Luego podemos tener un debate sobre el contenido epistémico del proceso para saber y para poder no ponernos de acuerdo, porque no nos vamos a poner de acuerdo sobre qué se puede conocer en el proceso y si en realidad estamos frente a una verdad o estamos frente a una justificación. Pero bueno, no tampoco vamos a convertir la charla de tutela preventiva en una charla epistémica. Sí me parece importante resaltar estos problemas, porque se nos van a plantear cuando traslademos la tutela preventiva a su ejercicio. Y voy a dar un ejemplo. Cuando nos embarcamos en la discusión sobre las medidas cautelares materiales, las tutelas materiales, que para mí están dentro de cualquier medida cautelar clásica, empezamos a ver que estos presupuestos se van agravando. Y déjenme decirle dos cosas para, digamos, justificar mi postura en contra de esto. La primera es que el libro de Calamandrei, de 1936, tiene un pasaje que para mí es muy bueno, en el cual Calamandrei se preocupaba por la tipificación o no de las medidas cautelares. Entonces, a él lo que le preocupaba es si podían ordenarse medidas cautelares genéricas, o sea, no previstas en la ley. Y trae un caso de ejemplo, y que el caso es hasta gracioso, dice, en París, en un club nocturno, el dueño se le ocurre pintarlo, Calamandrei dice, con sátiros y ninfas. Y claro, el pintor cuando lo hace, a esos sátiros y ninfas los caracteriza como personajes conocidos de la sociedad parisina de ese entonces, y llega un día en que se inaugura el local, y en la inauguración, como debe ser, asistió una de las personas que estaba medio con poca ropa pintada en las paredes. Imagínense esto hace 150 años atrás, porque ya Calamandrei contaba un caso antiguo. Y claro, la persona esta fue a pedir al tribunal que mientras discutía si tenía que borrarse el friso de la pared, como medida cautelar, se tapara ese friso. Ahora, Calamandrei, en todo el pasaje del libro donde habla de este tema, y estamos justamente en una cautela de lo que llaman material, porque hay coincidencia entre la pretensión de fondo y la petición cautelar. Nunca se preocupa por esta coincidencia. No le llama ni siquiera, lo que le preocupaba era que la ley no preveía ni tipificaba este tipo de medidas. Por lo demás, y como segundo argumento, en contra de que esto tenga que tener más que una creencia y que se agraven los requisitos, es que cada vez que yo leo que esta es una cautela material y entonces necesita certeza o necesita un peligro inminente de daño, lo leo en decisiones que rechazan los pedidos de cautela, lo cual me preocupa mucho. Y me preocupa mucho cuando también leo legislaciones que van incorporando estos ítems como si pudieran ser postulados o cumplidos por las partes. Claro, dicho todo esto, y siempre recordando a Palacio cuando hablaba de la cuarta rueda del triciclo, este triciclo funciona con 3, no hay que buscarle cuarta o quinta rueda para que pueda funcionar. Me gusta hablar y englobar dentro de lo que uno pudiera postular, más que como tutela, sino como jurisdicción preventiva,
a cualquier herramienta que nos permita de forma preventiva, o cautelar, o provisoria, o definitiva en algunos casos, resguardar o prevenir que algo suceda, que como dice el Código Civil y Comercial, que el daño se concrete o que el daño se agrave. Digamos, en este contexto yo podría diferenciar mecanismos definitivos, como puede ser la acción declarativa, tanto para despejar un estado de incertidumbre en una relación jurídica cualquiera, como para evaluar la constitucionalidad de una norma. Podría incorporar la condena de futuro en el juicio de desalojo, podría incorporar las medidas que nos brinda la Ley General del Ambiente para la tutela ambiental. Y luego, desde lo cautelar, cualquier medida cautelar en definitiva es preventiva porque evita que se frustre un derecho. Entonces, podemos también tener en ese marco, y después si quieren trabajar sobre el objeto concreto de cada cautelar. Pero en este punto, a mí me parece que no tenemos que cometer algo que en el medio de la pandemia yo me voy dando cuenta que es muy importante, que es atarnos a conceptos que son superados. Creo que en las ciencias sociales y en las ciencias jurídicas, y si quieren en lo procesal, que es un poco lo que más conozco, a diferencia de lo que son las ciencias naturales, somos muy amigos de mantener reliquias ahí en los, digamos, en los trámites, cosas que el pensamiento, que la investigación, que la doctrina va superando, y hay que dejarlas atrás, porque si no las dejamos atrás, generamos más perjuicios que beneficios. Y lo digo esto de la pandemia porque, claro, cada día uno prende el noticiero y ve cómo los científicos, los médicos están leyendo los últimos papers de la evolución del coronavirus y van siguiendo conductas que quizá al principio no había que usar barbijo, ahora hay que usar barbijo, hay que reunirse en el exterior, y bueno, vamos cambiando porque la ciencia va evolucionando. Y si nosotros queremos tener una ciencia, en este caso el derecho procesal, tenemos que acompañar esa evolución con y validar las discusiones que son superadoras en los distintos campos, y no quedarnos prendidos a cosas del pasado que a veces nos obligan a retroceder. En este marco, digamos, y ya yéndome un poco para esta innovación que trajo el Código Civil y Comercial, en lo que es la función preventiva, a partir del artículo 1710, y de ahí marcar algunos puntos procesales que generan dificultad. El primero lo vamos a encontrar en el artículo 1711, que ya el título nos tendría que llamar la atención a los que hacemos derecho procesal, porque habla de acción preventiva. Entonces, claro, cuando te ponen adelante el concepto de acción, te pones a pensar de qué nos están hablando. ¿Están hablando de un tipo de proceso? ¿Están hablando de la pretensión? Volvimos al derecho romano. Digo, es un poco quizás llamativo, pero bueno, tenemos que estar de acuerdo en este punto en el lenguaje. ¿De qué estamos hablando? Y miren, pasa lo mismo con la acción declarativa. No es un proceso, no es otra cosa que una pretensión de despejar un estado de incertidumbre. Y acá lo que tenemos es una pretensión preventiva. No hay un proceso preventivo, no hay un lugar donde la tutela preventiva se pueda desarrollar. Hay distintas estructuras procesales, que puede ser el amparo, porque cuando la cuestión es urgente y no admite demora hay que llevarlo ahí, y la ilegalidad y la arbitrariedad es manifiesta, debería ser el lugar, porque la Constitución así lo dice, primordial para ponernos a discutir esto. Pero también puede ser que, por lo que vemos después, que en el marco de otra discusión aparezcan las cuestiones que están reguladas en la tutela preventiva, o también podría entrar en juego un proceso colectivo, y ahí ya estamos en la intersección con otro sistema, que es el sistema ambiental, que también tiene, por ejemplo, amparo de cesación, pero ya ese amparo y esa discusión va a tener otro marco, otra dinámica y otros sujetos involucrados. De todas maneras, la regulación, más allá de esto de la acción, que digamos que tenemos que ponerlo en su justa medida y hablar de acción en concreto en todo caso, y referirnos a ella como pretensión, dice, preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible
la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Entonces, y no es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Es bueno leerlo porque las grandes discusiones sobre los alcances de esta regulación, que insisto, es muy modulable y es muy útil si es bien utilizada, vienen después. Y justamente vienen en este artículo que sigue, que es el 1712. Y el título es legitimación. Y dice, están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Bueno, acá tenemos el primer gran problema, que es, digamos, para no traicionarme ni desdecirme de los problemas lingüísticos que he asumido, es que es esto del interés razonable en la prevención del daño. Y la primera definición que deberíamos ponernos de acuerdo es sobre qué tipo de legitimación contiene esta norma. Eso es absolutamente dirimente en lo que hagamos después. Para explicar esta cuestión, me gusta siempre ir a lo clásico, para después ver qué podemos evolucionar de lo clásico y qué cosas de lo clásico, como decía antes, tenemos que mantener para el futuro, y cuáles podemos modificar o asumir que tenían fallas, defectos o eran incompletas. ¿Qué hace un juez cuando tiene un problema de legitimación ordinaria en un proceso entre dos personas o un litisconsorcio? Y sencillamente, la pregunta que se hace el juez es si la titularidad procesal está siendo ejercida por el titular del derecho sustancial. Con lo cual lo que hace el juez es estar en el proceso, verificar quiénes son los titulares e ir a la relación sustancial. Y verificar en la realidad, fuera del proceso, en el mundo, si esas personas son las que titularizan esa relación. Claro, esto hace que algunas veces la legitimación ordinaria pueda ser decidida sin la necesidad de producción de ningún tipo de prueba, porque es de puro derecho, o que a veces tenga que ser diferida para ser resuelta en la sentencia de mérito. Claro, pero esta es la legitimación ordinaria. Entonces, vamos a pasar esta norma mediante el tamiz de la legitimación ordinaria y le vamos a preguntar al juez si la persona que titulariza la relación procesal tiene un interés razonable en la prevención del daño. ¿El juez lo va a saber esto? ¿A quién se lo va a preguntar? Que yo haya hecho un proceso tendiente a esto, ¿no es ya demostrativo de mi interés razonable? Porque si no tuviera interés, me quedo en mi casa y no hago ningún proceso. Y acá viene la pregunta que para mí es dirimente, tenemos que mirar esta legitimación bajo el tamiz de la legitimación extraordinaria que parte de otro tipo de análisis. Porque la legitimación extraordinaria no está vinculada al análisis que el juez hacía antes, proceso, relación sustancial. Porque las legitimaciones extraordinarias están dadas por la ley, con lo cual el juez lo que hace es mirar el proceso y mirar a la ley, y preguntarse si la ley habilita a ese sujeto a titularizar la relación procesal. Un ejemplo muy claro de esto, para que no piensen que es algo que traigo de Marte, es la aseguradora en el juicio de daños. Es decir, la relación sustancial en ese proceso de indemnizatorio en un accidente de auto, por ejemplo, está dada entre la víctima, el dueño, el conductor del automotor. La compañía de seguros, que es citada a ese proceso, no tiene un vínculo con la víctima, tiene un vínculo con el dueño o con el que aseguró el rodado que generó ese daño. Ahora, en todos los casos, nosotros no tenemos ningún problema en admitir que podemos demandar al titular o al que generó el daño y a la aseguradora. También sabemos que no hay una acción directa contra la aseguradora, que si no demandamos al titular, no podemos demandar a la aseguradora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que la aseguradora participe de la relación procesal, que además, por lo que regula la ley de seguros, asuma la dirección del proceso, asuma, digamos, qué es lo que vamos a hacer, porque yo lo firmé cuando tomé el seguro, y sin embargo, cuando uno va a ver la relación sustancial, por un lado, existe una relación extracontractual,
entre la víctima y el que generó el daño, y una relación contractual de seguro entre el que generó el daño y la compañía. Bueno, la explicación es exactamente la que estaba dando. La compañía de seguro, como es quien va a pagar la cuenta, está ahí porque la norma, la ley de seguros, lo permite. Porque claro, la contratación lleva íncito que la compañía aseguradora va a tomar la dirección del pleito, salvo que haya alguna discusión entre el asegurado y la aseguradora. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, si uno va a buscar a la Constitución, vamos a encontrar el artículo 43, párrafo segundo, que también, en materia de derecho de incidencia colectiva, nos provee distintas legitimaciones extraordinarias. Por ejemplo, el defensor del pueblo, por ejemplo, las asociaciones. Ellas, ni el defensor del pueblo ni la asociación, titulariza ningún derecho de incidencia colectiva. Es más, por definición yo diría que los derechos de incidencia colectiva tienen una titularidad común, conjunta, algunas veces divisible y algunas veces indivisible, pero que la legitimación procesal no está dado por mirar el conflicto sustancial, sino que está dado por la ley, por la Constitución. Y así yo podría seguir hablando de legitimaciones extraordinarias en materia de control de constitucionalidad, por ejemplo, en acciones concentradas en la Ciudad de Buenos Aires, y en los derechos provinciales que tienen sus sistemas, y demás, y hay un montón de ejemplos para agregar. Pero ¿por qué me parece importante a mí, cuando hablo del artículo 1712, hablar de este tema? Porque si uno el artículo lo lee, aunque dice un interés razonable, bajo el esquema de una legitimación extraordinaria, va a llegar a una conclusión que no es la misma que la que va a llegar si lo analiza bajo el esquema de una legitimación ordinaria. Vean, las típicas clásicas del derecho romano y que se repiten en algunos países latinoamericanos o en mismo el habeas corpus, acciones populares, en realidad no son acciones populares, por lo que decía antes, son legitimaciones populares, que justamente parten de una habilitación legal, también una legitimación extraordinaria, para poder demandar, y en general son legitimaciones que se abren a cualquier ciudadano. Entonces, si uno lee esta legitimación como una legitimación popular, que vamos a seguir llamando acción popular, o con esto del interés razonable, porque digamos, también hay un interés en el derecho sustancial, o un deber genérico de no dañar, que eso le cabe a cualquier persona, con lo cual cualquier persona podría tener ese interés razonable, más si lo leemos en consonancia con los dos artículos anteriores, que dice, por ejemplo, en 1710, toda persona tiene el deber, en cuanto ella dependa, de evitar causar un daño, de adoptar de buena fe toda persona. Entonces, si yo voy leyendo el sistema preventivo del Código Civil y Comercial, fácilmente podría llegar a la conclusión de que estamos ante una legitimación popular. ¿Qué pasa si uno lee el mismo artículo bajo el esquema de la legitimación ordinaria, es decir, buscando la titularidad del derecho, y preguntándonos si la persona que llega a la sede jurisdiccional es titular de ese interés razonable? Y miren, va a pasar lo que ya sabemos, que se va a utilizar el concepto de legitimación como llave de acceso a la jurisdicción, que en algunos casos me lo van a abrir y en otros me lo van a cerrar. Y en general, en las explicaciones que nos van a dar para cerrarlo, va a existir una gran arbitrariedad. Le voy a dar un ejemplo que justamente hoy estaba repasando, que también tiene que ver con la tutela preventiva. Cuando la Corte Federal, en 1985, en el caso Santiago del Estero contra YPF, cambia el concepto de caso y entonces admite las acciones declarativas de inconstitucionalidad en el sistema federal, y dice, a partir de ese fallo, que ya no es necesario que exista una pretensión de condena, sino que es suficiente con que exista una relación jurídica sustancial y un caso para que dentro de ese marco se pueda pedir una declaración de certeza sobre los alcances, modalidades o incidencia de una norma, a los efectos de despejar la incertidumbre que una norma, que una parte dice que es inconstitucional, genera. Digamos, cuando se cambia este concepto, en ese caso,
En el mismo caso, se incorpora otro concepto, que es el concepto de acto en ciernes. Entonces, ya la Corte y los tribunales inferiores no van a rechazar las acciones declarativas de inconstitucionalidad en cuanto a la no existencia de un caso, sino que van a decir que hay o no hay un acto en ciernes. Y el acto en ciernes, y pueden leer fallos más recientes, como Festival de Doma y Folclore, en donde termina 3-2, o Barrick, de la provincia de San Juan, sobre la ley de glaciares, donde le dice la Corte, por 3 votos a 2, que no hay un acto en ciernes tendiente a aplicar la norma en el caso. Y lo están usando también como un sustituto para cerrar el acceso a la jurisdicción. Y esto también pasaba, cuando hablamos del interés, cuando se planteaban hace 20 años los primeros casos de acciones colectivas, que tendían a tener al afectado y a decirle que no tenía un interés razonable en el conflicto. Y entonces lo sacaban de la discusión. Entonces lo que yo digo es que si vamos a preguntarnos por el interés razonable del sujeto que viene a pedir esta tutela preventiva, vamos a estar mucho más cerca, y si lo miramos con bajo los conceptos de la legitimación ordinaria, vamos a estar mucho más cerca de más sentencias o más resoluciones que desestimen esta legitimación. Yo creo que no hay duda que hay que mirarlo bajo el esquema de una legitimación extraordinaria y bajo el esquema de una legitimación popular, leyéndolo con el 1710 y con el 1711. Si no, creo que lo estamos reduciendo en su amplitud, y además no podemos pedirle al juez que conozca cuáles son los intereses de la parte, porque los intereses de la parte o pueden ser íntimos o van a estar expresados en el escrito. Insisto, para mí es suficiente con que alguien ya se interese en prevenir la causación de un daño. Ese es un aspecto de la discusión que les propongo. El otro, que también es conflictivo, es el artículo 1713, que se los leo. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, hasta acá, más que el término acción, no hay ningún problema. Y ahora vienen los problemas. A pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer según corresponda. Entonces, primero, no olvidemos que habla de la sentencia y después nos dice de forma provisoria y nos dice de oficio. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta norma que sería válida y que no nos haría violar ningún principio constitucional o garantía constitucional de debido proceso, de derecho de defensa y demás? ¿O vamos a decir que esto es una acción autónoma donde el juez va a salir a la calle a buscar la forma de prevenir la causación de daño? Creo que eso no lo va a decir nadie. Y creo que no está bien que eso se pueda interpretar, ni sería una interpretación válida de esta norma. Pero sin embargo la norma nos habla de oficio. Entonces, claro, cuando uno tiene que enfrentar estas dificultades, si no tienen claro los conceptos, si no tienen claro el lenguaje, ni cómo lo va a aplicar, podemos llegar o a no utilizarla por miedo y desconocimiento, o a buscar salidas oblicuas para no autorizar los planteos. En esto estuve buscando el caso, pero la verdad no lo encontré, lo busqué en la ley, y creo que está publicado en JA, pero siempre hay un caso que se cita, que lo comentó Morelo, y es de 1978, que es de la Cámara de La Plata, y es Celulosa Argentina, se llama, la carátula la encontré, lo que no pude leerlo, que lo firmaba Gualberto Lucas Sosa, que yo lo pude conocer en algunos congresos de derecho procesal, antes de que falleciera, y era un caso que si pensamos un caso para aplicar esta norma, y creo que cuando lo explique y dé 2 o 3 casos más, lo van a ver claramente, que es el caso. Sosa lo que tenía era un accidente, creo que era en una tosquera, y lo estoy contando de memoria, así que dispénsenme si incurro en algún error, donde un nene creo que se cayó y se murió, y se reclamaban los daños. Y claro, lo que se veía era que la tosquera no tenía ningún impedimento para el paso, y que las personas podían caer, y más el caso de menores de edad, y se podían volver a suceder estos tipos de accidentes. Entonces le ordenó, no sé si al municipio o a la provincia, que pusiera un alambrado perimetral.
para evitar que esto volviera a suceder. Hace poco encontré una sentencia, buscando para esta conversación, una resolución que me pareció muy buena, que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, Sala 1, de fines del año pasado, 31 de octubre, en donde el reclamo de fondo fue rechazado, que era un daño derivado de la aplicación del glifosato, pero claro, se ordenó que las autoridades impidieran, y que la empresa, que la carátula es Savaloy con Marchi, que se utilizaran los agroquímicos en la fumigación en el tiempo en que había clases, porque el motivo era un reclamo de un nene supuestamente afectado, porque en definitiva fue rechazado, por la utilización del glifosato, y se prohibió fumigar hasta 1000 metros de cualquier establecimiento educativo. Claro, esto no formaba parte de la pretensión. La pretensión era otra, como pasaba en el caso de Sosa, o como puede pasar en cualquier caso en el cual, a raíz de la prueba o a raíz de la discusión, el juez advierta que el daño por el cual se está reclamando puede volver a suceder mañana, pasado o en cualquier momento. Yo me acuerdo de un caso de una línea de colectivos que hacía un recorrido en la Ciudad de Buenos Aires, que al doblar en una esquina no tenía manera de no subir las ruedas de atrás, las dos ruedas de atrás, a la esquina, a la vereda, y de esa manera mató a una persona. Claro, cada vez que doblaba, subía la rueda de atrás, y solo dependía de que alguien estuviera esperando para cruzar arriba del cordón para que se lo llevara puesto. No vamos a hacer nada, ¿o sí? Entonces, claro, si uno examina todos estos supuestos, claro, la norma tiene una razón de ser para aplicarla. ¿Por qué dice de oficio? ¿Por qué dice de manera provisoria o definitiva? Y bien, porque uno tiene que hacer jugar la legitimación con lo definitivo, o con lo provisorio, o con lo que está pasando en la jurisdicción. Por eso digo que es una norma modulable. Porque en algún caso la decisión podría llegar a ser definitiva porque la prevención del daño, por ejemplo, un daño ambiental, y no se olviden algo, este código en su redacción primaria, en su primer proyecto, incorporaba los derechos de incidencia colectiva, que después lo sacó el Poder Ejecutivo, y después fue aprobado sin los derechos individuales homogéneos, sin los derechos difusos. Sin embargo, esta norma puede ser leída para atender también este tipo de reclamos. Entonces, si leemos de vuelta al 1713, dice, a pedido de parte, claro, ¿quién es la parte? El legitimado, en mi consideración extraordinario, que con un interés razonable, está pidiendo que se tome alguna medida para prevenir o impedir el agravamiento de un daño, por ejemplo, en materia de un bien colectivo de disfrute común. Puede ser la contaminación cloacal, el caso del glifosato, cualquier caso que no esté subido a un reclamo individual como pasaba en esta sentencia de Mercedes que les acabo de comentar. Entonces, claro, puede ser una acción autónoma, pero también puede ser una, una petición de parte, o en este caso sí, a raíz de un juicio iniciado, una disposición de oficio, que un juez tome, como lo hizo Lucas Sosa en el caso que les comentaba, en el marco de un proceso en trámite, cuando tome conocimiento que hay determinadas circunstancias que tienen una aptitud suficiente para volver a causar el mismo daño a otra persona distinta a la que lo está reclamando. Aunque no olvidemos que uno tropieza varias veces con la misma piedra, pero este no creo que sea el mejor caso. Entonces, si esto sucede, si el juez de oficio, o incluso a petición de la parte que está reclamando otra cosa, lo dispone, nunca esto puede ser una decisión definitiva. ¿Por qué no puede ser definitiva? Y miren, porque si el que obligamos, vuelvo al caso de la línea de colectivos, si yo le obligo de oficio a la municipalidad de la ciudad, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a tomar una medida consistente en poner en esa esquina una valla de concreto que evite que el colectivo se suba a la vereda. Si decido como juez de oficio que esa línea tiene que cambiar su recorrido. Esto no había sido ni pedido ni discutido. Y el proceso en el cual esta decisión puede ser adoptada estaba predispuesto para otra cosa. De modo que en esos casos siempre esa decisión
tiene que ser provisoria para habilitar una discusión posterior tendiente al mejor modo de realizar esa actividad o a no realizarla, si tal es la idea del sujeto obligado, porque el sujeto obligado puede ser una persona ajena a ese proceso, o porque, aunque sea, digamos, parte de ese primer proceso, no era una pretensión que se había esgrimido en su contra. Entonces, en todos esos casos, nunca podemos hablar de algo definitivo, sino simplemente provisorio, que después veremos si la persona a la cual se le obliga a tomar una actividad lo cumple voluntariamente y decide no reclamar o no ponerlo en discusión, o quiere dar esa discusión, porque esa discusión no se la podemos negar. Esto creo que todos estamos de acuerdo en que debería ser así. Entonces, claro, creo que es una norma y toda esta tutela preventiva que prevén estos artículos es un sistema que bien leído, bien utilizado, tiene una gran potencialidad y una gran modulación para hacerse cargo de las cuestiones y de los conflictos que se van suscitando en nuestras ciudades en los distintos momentos, tanto ambientales como de consumo o como de cualquier tema, por esta situación de permitir que lo que se disponga luego pueda ser discutido inclusive con otra competencia y en otro lugar. Pero claro, lo primordial no es la discusión procesal, lo primordial es evitar que el daño se vuelva a causar y poner el acento en lo preventivo. Y creo que, digamos, esta regulación, que si bien está en el Código de Fondo, y por eso es aplicable en todo el territorio de la Argentina, y no como suele suceder con las normas procesales, en un estado en particular, en un estado provincial o en la Ciudad de Buenos Aires, creo que es muy potente, creo que puede tener mucho desarrollo, y los fallos por ahora que fui leyendo sobre estos aspectos, este fallo de Mercedes es muy bueno, creo que recién estamos empezando a tomar conciencia de las posibilidades que tenemos adelante. Creo que hay que considerarlo más, hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo la jurisdicción estar muy atenta, porque en cualquier conflicto uno puede tener adelante la posibilidad de mejorar la vida de la gente, porque en definitiva si el colectivo atropella a una persona menos, si un niño no se ve afectado por el glifosato, o el caso de la tosquera, le estamos haciendo un favor, aunque después esa decisión provisoria pueda ser perfeccionada y mejorada. Así que bueno, estas son un poco mis reflexiones sobre la tutela preventiva, sobre la que obviamente hay más para decir sobre cada uno de estos institutos, pero bueno, creo que para los efectos de esta jornada preparatoria, de que estamos hablando del impacto del Código Civil y Comercial, creo que es lo que nos convocaba, ¿no? Así que les agradezco mucho, espero que les haya resultado útil. Gracias, José. Le voy a dar la palabra un minuto a Leonardo, que te quiere saludar, que es otro de los miembros que tenemos acá de la asociación en Córdoba. Leo. Hola, José María, mucho gusto. Un gusto Grande, escucharte. Un gusto escucharte, felicitaciones, muy clara tu exposición. Te agradezco. Un gusto, realmente. Y bueno, la verdad que ha sido para mí muy grato haber podido participar en estas jornadas preparatorias. El miércoles escuchamos con mucha atención al maestro Roland Arasi, hablando de principios, a Jorge Rojas, bueno, a Patricia Bermejo y a nuestra querida amiga Claudia, que nos dieron grandes aportes. Y bueno, hoy lo escuchamos a Carlos Bustos, a Romana Avellaneda, a vos. Así que la verdad que, bueno, de mi parte solamente agradecimiento, una gran alegría de ver la cantidad realmente de colegas, muchos que son amigos, otros integran nuestras cátedras aquí en la Facultad de Derecho, y lo bueno que se han sumado. Así que, bueno, esta ha sido una iniciativa y un trabajo muy importante que hizo Claudia, que realmente con su generosidad habitual nos convocó. Y José María, en relación a tu charla, me quedé pensando, porque tiraste varios, ya que Claudita... Hay que provocar al auditorio para que venga al Congreso, sí, ¿no? Sí, ya que Claudita por WhatsApp me dice, te voy a abrir el micrófono, bueno. No, muy buena, muy bueno, José María, todo.
particularmente creo que lo que planteaste, el tema de la legitimación del 1712, realmente es una cuestión ahí, una piedra en el zapato, porque si abrimos demasiado la legitimación, ¿qué pasa? Y si somos muy estrictos, quedaría, digamos así, sin la posibilidad de que lleguen estos reclamos a sede jurisdiccional. Muy bueno el tema del deber de oficio que tiene el tribunal, como lo abordaste, me pareció bárbaro. Acá en Córdoba tenemos muchos precedentes, pero te cito uno, por ejemplo, el caso Superior de Gobierno contra Figueroa, donde se relaciona con uno de los puntitos que vos mencionaste, que mejor si se puede prevenir una cuestión en materia de salud o en cuestión ambiental, y este caso era puntualmente donde se hizo una prevención de desmalezamiento y demás en una zona que está aquí cerca del Estadio Kempes, que se llama Parque San Martín, aquí en la ciudad de Córdoba, que había todo un pastizal secos y basurales. Entonces de oficio y en la Cámara de Apelaciones directamente se ordenó vía tutela preventiva el desmalezamiento de ese terreno. La particularidad que tiene el caso es que fue de oficio y en el marco de una acción de reivindicación, o sea, la cuestión de fondo no tenía nada que ver, pero acreditada la situación ambiental de riesgo que había y ante la petición de una de las partes, hicimos lugar, y la particularidad que tiene el fallo es que la mayoría hizo lugar a la medida de oficio, digamos, por vía de tutela preventiva, y un voto en disidencia lo tomó como una medida innominada. Hay muchos casos en Cámara Quinta que integra Claudia. Bueno, seguimos con atención esta figura y coincido con el tratamiento que vos propones y la necesidad de, bueno, en lo posible de bilateralizar el pedido, de escuchar a las partes para garantizar sus defensas. Así que, bueno, felicitaciones y muchas gracias. Sí, José seguramente lo que vos me decís y me hace reflexionar es que le haga falta, quizá, algunas herramientas más procesales para ver cómo se lleva adelante. Digamos, una duda es esta, digamos, es una acción sin un trámite específico, y más que un trámite, diría, de algún aditamento, de algún instituto procesal que seguro le haga falta para que, digamos, poder llevarlo a cabo bien. La pregunta que sí no se me ocurre cómo responder, o sí, es en dónde lo vamos a legislar lo procesal, porque cada Sí. provincia debería hacer lo José, suyo, o José, vamos a yo ir al digo, Código Nacional, ¿no? tantas normas procesales que puso el Código Civil, y en esto, que era una cuestión novedosa, lo dejó demasiado abierto, que es lo que nos ha dado a todas estas discusiones que tenemos hoy, ¿no? Claro. Porque en realidad, vos leyendo los comentarios de distintos autores de derecho civil, civilistas, no procesalistas, sobre el tema de lo que se ha pretendido con esta normativa, te das cuenta que me van yendo de una medida, de un instituto procesal a otro, y no hay un carril, ¿no? Digamos que vos puedas decir, bueno, voy por este lado. Creo que la jurisprudencia es más la que nos ha ido llevando, digamos, por distintos carriles, ¿no? Es un tema muy lindo para tratar como ponencia, ¿no? Porque justamente son normas demasiado abiertas y que, bueno, y que tienen distintas interpretaciones. Bueno, yo quiero dar por culminada esta jornada. La verdad que estamos muy contentos porque hemos podido disfrutar de excelentes disertaciones, y todo ha sido en un plano, digamos, desestructurado y ameno, con lo cual eso también hace mucho a la continuidad de los participantes en las disertaciones. Y bueno, y esto es el puntapié inicial para el Congreso del año que viene, para que empecemos a pensar temas sobre lo que podamos, digamos, escribir y discutir en el Congreso del año que viene. Ojalá que lo podamos hacer en forma presencial, que pase todo esto. Todos saben, ya todos están invitados a participar de la asociación. Como dice José María, el tema de la pandemia se está trabajando mucho con conferencias todas las semanas por vía YouTube en la asociación, y se están compartiendo muchos trabajos online,
O sea que al que tiene un corazoncito procesalista, le gusta lo procesal, están totalmente invitados, al mismo mail donde se han inscrito para las jornadas o donde le han contestado, les pueden dar información o escribiendo a la página de la asociación para hacerlo. Y bueno, los esperamos a todos, ¿sí? José, ¿querés decir algo más? Vos que sos como vicepresidente de la asociación. Muy agradecido por la invitación. Creo, no sé si es la primera jornada preparatoria esta. Siempre, Sí, la primera. Siempre Claudia dando la nota, haciendo punta y abriendo el juego, así que nada, felicitaciones. El nivel de seguimiento y de éxito es notable. Y bueno, la asociación es de todos los procesalistas, así que tanto la comisión de jóvenes como los que estamos en el comité, nuestro anhelo mayor es que todos se puedan sumar, participar, hay muchas actividades para hacer, muchos lugares para trabajar, así que están todos invitados, y bueno, el próximo congreso, además, si podemos ir, es un lugar estupendo, la provincia de Mendoza, no solo para Mendoza invita a poder ir. Bueno, y por último, obviamente, una felicitación muy grande para Valeria Sola, que es de nuestras jóvenes procesalistas, y bueno, y a Gonzalo, que es el que siempre nos hace el apoyo informático, porque en realidad ha sido un lujo todo el diseño y el manejo de las jornadas, así que un aplauso para ellos, y bueno, nos esperamos en las próximas jornadas, ya vamos a ver desde dónde salen, ¿sí? Para que podamos compartir. Muchas gracias a todos.